¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande moviéndose a tu alrededor? Como si tus pensamientos y emociones estuvieran conectados a una fuerza invisible que modela lo que sucede en tu vida. Esta idea puede sonar mística, pero la ciencia moderna está comenzando a respaldarla. Hay una teoría revolucionaria que explora este fenómeno, la teoría del hipercampo. Esta teoría no solo explica los misterios del universo, sino también cómo puedes aprovechar ese conocimiento para transformar tu vida. Imagina un campo universal, una red invisible que conecta todo lo que existe y que responde a las señales que envías a través de tus pensamientos, emociones y creencias. ¿Qué tipo de señales estás enviando al universo ahora mismo? Quizás creas que el mundo está en tu contra o que nunca serás suficiente. Si es así, estás enviando una señal clara, pero equivocada, al hipercampo. ¿Qué pasaría si pudieras reprogramar esas señales y cambiar el rumbo de tu vida? Para entender esta teoría, necesitamos retroceder un poco y observar cómo la física moderna ha cambiado nuestra percepción del universo. Durante mucho tiempo, se pensó que la realidad era un sistema mecánico, algo fijo e inmutable. Sin embargo, conceptos como el entrelazamiento cuántico han demostrado que las partículas, incluso a grandes distancias, están interconectadas. El hipercampo lleva esta idea aún más lejos. Propone que todo en el universo, desde las estrellas hasta tus pensamientos más íntimos, está interconectado en una red vibratoria. Tus pensamientos no solo son algo que ocurre dentro de tu cabeza, sino que emiten ondas que interactúan con este campo universal. Imagínalo como una especie de eco cósmico. Cada vez que piensas en algo, esa energía se refleja de vuelta hacia ti en forma de experiencias, personas y situaciones. Entonces, si constantemente dudas de ti mismo, ¿qué crees que estás atrayendo a tu vida? Permíteme llevarte a un laboratorio en los años 80, donde un grupo de científicos observaba algo extraordinario. Colocaron partículas subatómicas en un entorno controlado para estudiar su comportamiento, pero algo inesperado sucedió. Las partículas reaccionaban de manera diferente, dependiendo de quién las observara. Era como si estas diminutas partículas supieran que estaban siendo vistas. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, demuestra que la intención del observador puede influir directamente en la materia. Si algo tan pequeño como una partícula subatómica puede ser influenciado por nuestras observaciones, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? La respuesta es asombrosa. Cada vez que te miras al espejo y piensas, no soy lo suficientemente bueno o nunca lograré mis metas, estás actuando como el observador en tu propia vida, moldeando tu realidad para que refleje esas creencias limitantes. Muchas veces, ni siquiera somos conscientes de cuánto poder le damos a nuestros pensamientos negativos. ¿Cuántas veces al día te detienes a pensar en lo que no puedes hacer, en lo que no mereces o en lo que temes? Estas ideas no solo afectan tu estado emocional, sino que también envían un mensaje claro al hipercampo. Esto es lo que quiero en mi vida. Es como si el universo fuera un gran genio, esperando a que formules tus deseos. Pero en lugar de pedirle cosas positivas, le estás dando instrucciones basadas en tus miedos e inseguridades. Es como si el universo fuera un gran genio, esperando a que formules tus deseos. Pero en lugar de pedirle cosas positivas, le estás dando instrucciones basadas en tus miedos e inseguridades. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cambiaras ese diálogo interno. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar no soy suficiente, dijeras estoy aprendiendo y creciendo cada día? Aquí es donde comienza la transformación. Cambiar tus pensamientos no es solo una cuestión de positividad superficial. Es una decisión consciente de reescribir las señales que estás enviando al hipercampo. Pero, ¿cómo se hace esto? Primero, necesitas identificar esas creencias limitantes que has estado repitiendo sin darte cuenta. Quizás siempre te has dicho que no eres lo suficientemente inteligente o capaz. Escríbelas en un papel. Ahora, por cada creencia limitante, escribe una afirmación positiva que contradiga esa idea. Por ejemplo, creencia limitante: nunca podré alcanzar mis metas. Afirmación positiva: tengo todo lo que necesito para lograr mis sueños. Luego repite estas afirmaciones todos los días. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo. Pero recuerda,
Estás entrenando a tu cerebro para pensar de manera diferente, y eso lleva tiempo. La visualización es una herramienta poderosa para enviar señales claras y consistentes al hipercampo. Los estudios han demostrado que nuestra mente no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Esto significa que cuando visualizas tu futuro ideal, estás preparando a tu cerebro para hacerlo realidad. Cierra los ojos. Imagina que ya has logrado lo que deseas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué personas están contigo? Mantén esta imagen tan vívida como puedas, porque cada vez que lo haces, estás enviando un mensaje claro al universo. Esto es lo que quiero crear. Ahora que comprendes cómo tus pensamientos y creencias interactúan con el hipercampo, imagina lo que podría suceder si comenzaras a enviar señales positivas y poderosas de manera constante. El universo, como un espejo gigante, comenzará a reflejar esas nuevas vibraciones en tu vida. No es magia, es ciencia respaldada por la neuroplasticidad, el fenómeno por el cual el cerebro cambia físicamente en respuesta a nuevos patrones de pensamiento y experiencia. Cada vez que eliges pensar de manera diferente, estás creando nuevas conexiones neuronales, nuevas rutas que facilitan la positividad y el enfoque. Es como entrenar un músculo. Cuanto más practicas enviar señales positivas, más natural se vuelve. Y lo mejor de todo es que el hipercampo responde a estas señales no solo en tu mente, sino también en tu realidad externa. Déjame contarte una historia. Es la historia de un hombre llamado Daniel. Daniel solía vivir atrapado en un ciclo de autocrítica y negatividad. Cada vez que algo malo sucedía decía, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Esa frase, repetida como un mantra, se convirtió en su realidad. Un día Daniel decidió cambiar. Comenzó a escribir una lista de cosas por las que estaba agradecido, incluso en los días más oscuros. Cambió su mantra de ¿por qué siempre me pasa esto? A estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Al principio no notó muchos cambios, pero después de unas semanas comenzó a darse cuenta de que su entorno también cambiaba. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empezaron a aparecer. Las personas a su alrededor comenzaron a tratarlo con más respeto. Daniel no sabía explicar cómo o por qué, pero entendía que algo en su interior había hecho clic. Tal vez te estás preguntando, ¿es esto realmente posible para mí? La respuesta es un rotundo sí. No necesitas ser un experto en física cuántica para aprovechar el poder del hipercampo. Todo lo que necesitas es disposición para cambiar. Aquí tienes un ejercicio sencillo pero transformador. 1. Define tu intención diaria. Cada mañana pregúntate, ¿qué quiero sentir hoy? ¿Qué quiero atraer? Escríbelo. Esto actúa como una brújula que guía tus pensamientos. 2. Reemplaza la autocrítica por gratitud. Cada vez que un pensamiento negativo surja, detente y di en voz alta algo por lo que estés agradecido. Puede parecer trivial, pero tiene un impacto profundo en tu energía. 3. Crea un ritual de visualización. Dedica 5 minutos al día a imaginar el tipo de vida que deseas. Hazlo con detalle. Colores, emociones, sonidos. Cuanto más real se sienta, más poderosa será tu señal al hipercampo. Quizás estés pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Es natural tener dudas, pero lo fascinante del hipercampo es que no depende de la creencia ciega. La ciencia está comenzando a validar muchos de estos conceptos. Por ejemplo, estudios sobre el campo unificado en física han sugerido que existe una interconexión fundamental entre todas las cosas en el universo. Además, investigaciones en psicología han demostrado cómo nuestras creencias afectan nuestra percepción del mundo. Incluso los atletas de élite utilizan herramientas como la visualización para mejorar su rendimiento. Si una técnica tan simple puede ayudar a un corredor a ganar una medalla de oro, ¿qué podría hacer en tu vida diaria? Te propongo un desafío. Durante los próximos 21 días, comprométete a aplicar las herramientas que hemos discutido. Por cada día que lo hagas, estarás entrenando tu mente para enviar señales más claras y positivas al hipercampo. Día 1 a 7. Practica la gratitud. Encuentra 3 cosas cada día por las que puedas sentirte agradecido. Día 8 a 14. Incorpora afirmaciones positivas. Repite frases que refuercen tu confianza en ti mismo. Día 15 a 21.
Dedica 5 minutos diarios a visualizar tu futuro ideal con lujo de detalle. Es posible que al principio te sientas escéptico o incómodo, pero te garantizo que al final de este desafío notarás cambios sutiles pero poderosos en tu vida. Ahora bien, ¿por qué funciona esto? La respuesta es simple y profunda. El universo siempre está escuchando. Todo a tu alrededor es una respuesta a las señales que has enviado en el pasado. Si envías vibraciones de miedo, atracción a lo negativo, eso es lo que recibirás. Pero si envías amor, confianza y gratitud, el universo no tiene otra opción que reflejarlo de vuelta hacia ti. Imagina que el universo es un gran océano y tus pensamientos son las olas que creas al moverte. Tú decides si esas olas serán calmadas y armoniosas o caóticas y desordenadas. Al final del día, todo esto se reduce a un principio básico, pero transformador: creer en ti mismo. La teoría del hipercampo no solo trata sobre física o energía, trata sobre el inmenso poder que yace dentro de ti. Si estás dispuesto a dar un pequeño paso hacia la autoconfianza, el universo te responderá con pasos aún más grandes. ¿Estás listo para aceptar este desafío? Hemos explorado los secretos del universo y cómo estos están intrínsecamente ligados a tu interior. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Recuerda, el universo siempre está escuchando. Cada pensamiento, cada emoción, es una semilla que plantas en el vasto campo cósmico. Tú decides qué tipo de cosecha quieres recoger. Así que, mientras terminamos este viaje, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. ¿Qué puedes cambiar hoy, ahora mismo, para alinear tus pensamientos con la vida que deseas? Gracias por acompañarme en esta exploración. Si este mensaje resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si deseas continuar este viaje, suscríbete al canal. Esto es solo el comienzo.